Cacerola, recetas para el cambio. En el programa de hoy nos acompaña Olga Vázquez Monzón, profesora asociada en los programas de Maestría en Política Educativa y Maestría en Teología Latinoamericana de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Adicional, es investigadora en temas de educación de mujeres desde la perspectiva de los estudios culturales. Nos cuenta su experiencia con el coronavirus desde El Salvador. Empecemos por hablar un poco del presidente, si quieres, que me llamaba mucho la atención. Para entender la manera como El Salvador está viviendo esta situación de emergencia, es importante entender que en la matriz cultural de El Salvador hay una historia de autoritarismo muy fuerte. Eso significa que la sociedad salvadoreña ha respondido a patrones de autoritarismo muy fuertes, especialmente en términos militares, pues a lo largo de su historia. Y por tanto, digamos que es una sociedad que le da mucha seguridad cuando alguien manda, cuando alguien agarra el liderazgo y establece medidas incluso sustentadas en el temor, en el pánico, ¿verdad? Esa sería una cosa, una matriz cultural en El Salvador donde el autoritarismo está profundamente arraigado, ¿verdad? Somos una sociedad totalmente patriarcal, autoritaria, militarista, digamos, ¿verdad? Esa es una primera cosa. El segundo elemento que juega acá, que sería la figura del presidente Nayib Bukele, que no se está mostrando en este momento, ¿verdad? Él se viene mostrando la campaña para quedar como presidente, luego hay hitos desde que él tomó la presidencia, desde que él tomó la protesta y tomó de posesión acá, su estilo populista de un caudillo, ¿verdad?, que quiere liderar de manera mesiánica a un pueblo para salvarlo, es el encaje perfecto con una sociedad que necesita del autoritarismo para saber qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos engarces que están funcionando bastante bien. El 9 de febrero, el presidente, antes de saber, es decir, ya había tomado algunas medidas para prevenir lo del coronavirus. De hecho, fue el de los primeros presidentes que empezó a cerrar, a traerse la gente que estaba becada en Wuhan, se la trajo para acá. O sea, hizo varias cuestiones, pero el 9 de febrero intentó amedrentar a la Asamblea Legislativa para conseguir un préstamo que él quería, en principio para un programa que se llama el Plan Territorial, donde él quería que la Asamblea le autorizara un desembolso millonario. Lo manejó de tal manera que se fue con los militares a la Asamblea, los amedrentó, llamó al pueblo a la revolución. Él lo que quería era destituir a la Asamblea, era una especie de golpe de Estado técnico. Entra a la Asamblea, reza, y cuando sale dice, miren, ¿saben qué? Dios me pidió paciencia, entonces no vamos a proceder, sino que vamos a dejarle a la Asamblea una semana más. Entonces, eso fue una alerta muy fuerte para medios de comunicación más críticos, ¿verdad? Y especialmente las comunidades, las asociaciones, las gremiales, los tanques de pensamiento empezaron a pronunciarse sobre el peligro del Estado de Derecho en El Salvador, ¿no? Entonces, en ese caldo de cultivo, con la popularidad que se le vino un poquito abajo a él por ese exabrupto que tuvo de querer posicionarse como rey en la Asamblea Legislativa, empieza a funcionar, yo lo voy a llamar así, y no quisiera pecar de, ¿cómo decirte?, de indolente, pero me parece que empieza el espectáculo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente de acá. El confinamiento, la suspensión de clases, ha suspendido las actividades que no sean de servicios, ¿verdad?, servicios públicos. En cuarentena. Empezamos el 11 de marzo y después ya formalmente en una conferencia de prensa el 14 de marzo dijo que entraba ya el estado de emergencia. Pero el problema que para lograr él manejar la situación, suspendió garantías constitucionales, declaró estado de emergencia, ¿verdad?
no solo confinamiento, medidas de confinamiento y aislamiento, que son medidas epidemiológicas, sino que también estableció algunas medidas de carácter político, que lo que hacen es suspender garantías constitucionales. Entonces, cada una de las conferencias de prensa que ha venido dando desde el 14 de marzo han tenido un tono de terror para que la gente funcione por el miedo, ¿no? Ha llegado a decir que si te miran en la calle y no tienes justificación, te van a llevar a los centros de confinamiento a la fuerza. La policía tiene derecho a doblarte las manos, a consignarte el carro, a llevarte a los centros de confinamiento porque estás poniendo en peligro a tus hijos. Empezó a asustar a la gente con las imágenes de Italia, donde las morgues colapsaron, en Guayaquil también, y entonces les decía, cuando usted, su familiar tenga coronavirus, va a tener que, no se va a poder despedir de él, no lo va a poder enterrar, o sea, está funcionando con el pánico, con el terror. Entonces era una conferencia de prensa tras otra, conferencias de casi 2 horas, donde él intenta explicar, ¿verdad? Con gráficas y etcétera, las medidas que se están tomando. Entonces es un espectáculo, ¿me entiendes? Yo así lo calificaría. Llevamos como 135 contagiados y 3 o 4 o 5 muertos, una cosa así, tampoco tenemos cifras oficiales transparentes, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. Te digo, el manejo de la información está siendo también muy cuestionable y entonces uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Ese es un poco el panorama general. Ahora, las medidas que se han tomado, que son muy parecidas, cada vez se parecen más en todos los países, lo de confinamiento y tal. Pues, en Colombia, se dificulta, y supongo que en Salvador también, en el sentido de que las medidas son muy difíciles de cumplir por, digamos, la población del sector informal, que es el 70% de la economía de Bogotá, y que hace muy difícil el cumplimiento de esas medidas. Uh-huh. Allá en El Salvador pasa lo mismo, han tomado medidas económicas dirigidas a cooperarle a esta gente, ¿o no? De hecho, por ejemplo, una de las medidas más criticadas, no porque sea mala la medida, sino por la manera como se tomó, fue que el presidente hizo un préstamo para darle $300 a las familias que están más afectadas, que son las de la economía informal, y él dispuso que iba a hacerse a través de la banca, se les iba a depositar a las personas en su cuenta, se les iba a mandar un mensaje a su celular notificando a través de internet que eras sujeto de subsidio. Senades se llamaron, que eran como los espacios donde iban a repartir la plata, a darle la plata a la gente. Se saturaron y se rompió la cuarentena justamente porque el presidente mandó llamar a la gente que fuera a cobrar el subsidio. Varios errores en la misma medida. La intención, como te repito, era buena, pero errores básicos, ¿verdad? De no tener claridad de un censo, de quiénes son las personas que se fueron por los recibos de luz, básicamente, pero hay mucha gente que alquila, entonces tú no tienes claridad de quién necesita el subsidio. Luego dijeron que lo iban a hacer vía el banco, entonces cada quien tiene que ir al banco a retirar el dinero. Entonces fue un desastre, un pequeño desastre, pero tienes razón, decir, las medidas de confinamiento son más difíciles en la medida en que hay menos condiciones de salubridad en las mismas casas, ¿no? Es decir, ahorita acabo de leer un artículo donde te están cuestionando justamente el tipo de arquitectura que tenemos en nuestras zonas más populares, ¿no? Casas micro tamaño, ¿verdad? Sin espacios verdes, sin áreas abiertas para, qué sé yo, para desestresarse ahorita, para hacer ejercicio. Entonces sí está siendo muy, muy difícil para la mayor parte de la gente, especialmente en el área rural. Con relación al sistema de salud y al sistema hospitalario, en Salvador, ustedes tienen, salud pública, o la gente toda tiene que afiliarse a un sistema privado, no. ¿Cómo es la situación ahí?
hasta ahorita, ¿verdad? Porque hay rumores de que la salud pública también estaba en vistas de privatización. Hasta ahorita existen la red de hospitales públicos y las unidades de salud, que son, digamos, la rama territorializada del sistema de salud pública, y son en esos espacios donde se está atendiendo la mayor parte de la gente. Hay una red de hospitales privados, pues como en todas partes, el sistema de salud, al igual que el sistema educativo, está esa escisión perversa entre lo público y lo privado, ¿verdad? Entonces, quien está manejando, digamos, la crisis es el sistema público de salud. Ahora, el problema de esto es, por ejemplo, que hemos recibido comentarios. Bueno, yo tengo contacto con mi familia que está en Guatemala, que es más o menos lo mismo en términos del sistema de salud. Mi hermana me contaba que están lidiando, los mismos médicos en el sistema de salud pública están lidiando con una generación de médicos recién graduados, incapaces de seguir instrucciones, por ejemplo, incapaces de tener habilidades para maniobras de respiración o maniobras básicas digamos, para lidiar con un paro respiratorio. Entonces, que la pregunta que se hacían es, ¿cómo podemos lidiar con esto si las generaciones que se han formado en los últimos 20 años no tienen desarrolladas ni las habilidades técnicas para hacerle frente a esto, ni las habilidades? Entonces estamos enfrentando la situación no solo de manera precaria por la falta de recursos, sino también porque el recurso que hay tiene una educación pues bastante limitada en ese sentido. Y en este momento, ¿cómo es la situación de lo que llaman el pico, el nivel de contagio? ¿Cómo está? O sea, ustedes todavía no han entrado a la zona crítica del proceso. De hecho, Centroamérica es la región que más tarde entró. Los primeros casos se dieron, qué sé yo, tal vez en la tercera semana de marzo. Y realmente los presidentes, al menos yo le doy seguimiento a Guatemala y El Salvador, han logrado ralentizar digamos, el contagio, han logrado aplanar la curva. Sí. ¿No? Hasta ahorita no pasamos de los 150 contagiados. Ahora, el asunto es que la cantidad de pruebas que se están haciendo no son las suficientes para poder decir que en efecto solo esos son los contagiados, 150 o 160, ¿verdad? Las muertes se mantienen en Guatemala en 5 y aquí en 3, una cosa así. Tampoco ha sido muy fuerte. Ahora, hay casi 10,000 personas en cuarentena, porque donde encuentran un foco los llevan a cuarentenas, y el proceso de la cuarentena está siendo muy cuestionado, porque los primeros días de la cuarentena que tenían a la gente recién venida, por ejemplo, que andaba fuera del país y los agarraron en el aeropuerto y los llevaron a confinarlos, a los que estaban entrando hacia el país, en condiciones de insalubridad, ¿verdad? ¿Los están concentrando a los de la cuarentena en un sitio a todos? En varios sitios, o sea, tienen concentrados diferentes sitios en Usulután, tienen acá varios hoteles en el Pacífico, varios hoteles que están funcionando como centros de cuarentena, custodiados por el gobierno, ¿verdad? Custodiados, así como se oye, hay militares y hay policías y te echan candado y no te dejan salir. Esas 10,000 personas de las que hablabas ya les hicieron el test. Ese es otro problema. Están pidiendo, están haciendo los tests, pero hasta ahorita sin criterio. Nadie logra adivinar cuál es el criterio por el cual a ti te lo hacen y a ti no te lo hacen. ¿Me entiendes? De hecho, hay una periodista, tú conoces, me imagino, el periódico El Faro, que es un periódico digital que tiene ya muchos años de estar funcionando acá. Hay una periodista que estuvo confinada en cuarentena y ella decía, ¿por qué a mí no me han hecho la prueba si estoy en cuarentena? ¿Verdad? Entonces, hay varios casos así. De hecho, un caso de una persona que murió en uno de los hoteles acá cerca en Antiguo Cuscatlán, un hombre sano de 53 años, trabajaba en una farmacéutica, llega de Panamá y lo llevan a cuarentena porque ese era el protocolo. Es decir, ya no te dejaban, tuvieras o no tuvieras, te llevaban. Tuvieras síntomas o no, te llevaban a cuarentena. Lo llevan a cuarentena y él empieza a enfermarse, pide ayuda, pide que le den resultados, pide
por teléfono, a los médicos que estaban en el hotel, no lo atienden, parece que tuvo una complicación renal y el señor murió a los 4 días de haber empezado a pedir ayuda, ¿no? Ahorita organizaciones de derechos humanos están acompañando a la esposa, ¿verdad? Para saber qué fue lo que pasó en este caso, porque fue negligencia, no lo ayudaron a este señor, independientemente de que fuera coronavirus o no. En que se dispare un poco el contagio y las necesidades de hospitalización, ¿el sistema está preparado o puede ser crítico, así como pudo pasar en Italia, que desbordó el sistema, o en la misma España, o en todos los países en general? ¿Ahí cómo está esa situación? Mire, yo creo que tanto Guatemala como El Salvador, el ritmo de contagio les ha dado chance a montar hospitales provisionales. En Guatemala parece que hay 5 hospitales provisionales que a partir de donaciones, ¿verdad? De donaciones de grandes empresas se han montado con camas, con respiradores y todo. No sé si va a dar abasto, no lo sé. Aquí el presidente hablaba de que tenía capacidad para 2,000 hospitalizaciones en el centro de la Feria Internacional, que es el central aquí en San Salvador, y para 200 camas de intensivo. Digamos, en el momento que se dispare, él mismo decía, no nos vamos a dar abasto, ¿verdad? Porque el sistema de salud privada tampoco llega a 200 camas de cuidados intensivos en total, entre todos los centros privados, no llega a 200 camas de intensivo. Entonces, el asunto es que no, ellos están preparando, dicen, pero no sabemos hasta qué punto vamos a lograr mantener la curva así como está, como para decir no vamos a pasar de 200 o 300 casos, ¿verdad? O va a llegar un momento en que se va a desbordar. La gente está ya harta de la cuarentena, ¿verdad? Porque nosotros empezamos antes, es decir, este presidente se adelantó a la cuarentena. Empezamos en cuarentena cuando no existía un caso de coronavirus. Se han disparado los casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, se han disparado los casos de estrés en niños y niñas que están recargados con las tareas. Estuve revisando las propuestas del Ministerio de Educación para estos días y realmente son, pero menos que básicas, pues. Entonces, el problema es que tenemos más tiempo de cuarentena que otros países y todavía no. ¿Cuánto tiempo lleva? Nosotros empezamos, te voy a decir, 10 de marzo, el presidente suspendió clases. El 12 de marzo dijo que había medidas de confinamiento. El 14 de marzo dio una conferencia de prensa donde dijo nadie se mueve, hay toque de queda y cualquiera que esté en la calle sin justificación se va a los centros de confinamiento. Desde el 14 de marzo. Y tuvimos el primer caso de coronavirus, creo que fue como el 21, por ahí, 22. Claro, porque puede ser un impacto muy duro para la cuestión económica, claro, que el confinamiento ya lleve un mes más o menos. Entonces, claro, y genera un efecto un poco perverso, pues, porque es cierto que en los otros países el mismo miedo de contagiarte, cuando ven que está subiendo los números de contagio, ayuda a contener a la gente. Pero acá la gente se la ha tomado un poco al suave, en Guatemala también. O sea, en Guatemala el presidente tuvo que clausurar ríos, piscinas y playas porque la gente estaba dispuesta a irse en Semana Santa. Oye, para algunos de las personas que van a escuchar el programa, ¿cuántos habitantes tiene El Salvador? ¿De qué tamaño es El Salvador? Para hacernos una idea. Ok, El Salvador tiene 21,000 kilómetros cuadrados. Es el tamaño de Suiza, para hacernos una idea. Cantidad de habitantes, podemos rondar ahorita, yo me imagino que andamos por los 10 u 11 millones de habitantes, con mayor densidad poblacional, eso sí, ¿verdad? La densidad poblacional de El Salvador creo que es la mayor de América Latina. Y la economía básicamente de El Salvador es que de agrícola. Bueno, pues en los 70 eran agrícola, pero esa proporción fue, ¿cómo se llama?, transformándose con las remesas y en efecto son las remesas las que sostienen la economía del Salvador. Y ese es el otro agravante, ¿no? Que ahorita la mayor parte de latinos, de salvadoreños, vaya, y guatemaltecos están en
en Nueva York o están en California. Y Nueva York, mira cómo está, ¿no? Entonces, un montón de gente que está con familiares allá. Ahora, quería hacerte como una última entrada sobre el tema, ¿cómo es el futuro después de la pandemia? Y te diría que lo pensaras no solo para El Salvador, sino como lo ves en general. ¿Crees lo que alguna gente está pensando, sí, de que se van a producir cambios sustanciales en el sistema? ¿O piensas que va a ser otra cosa más y vamos a seguir en lo mismo? Mira, Guillermo, puedo pecar de pesimista, pero lo que estamos viendo durante la pandemia nos hace sospechar que en efecto no va a haber un cambio radical. Hemos visto cómo los intermediarios del manejo de material y de recursos de medicina están haciendo su agosto en este momento. Hemos visto, por ejemplo, acá en Guatemala y en El Salvador, gente que ha querido linchar a las familias que han tenido algún contagiado de coronavirus. Entonces, tú lo que estás viendo con esta pandemia es que lo que está poniendo en evidencia son nuestras precariedades humanas. Entonces, yo creo que estamos ante una oportunidad, ¿verdad?, de repensar y replantear la convivencia humana, pero dudo que lo podamos hacer solo porque el virus apareció. Yo no creo que lo logremos solo por el miedo, porque el miedo pasa. Me espanta pensar que cuando sacamos estudiantes de la universidad que no saben hacer nada, y aquí estamos frente a médicos que no saben lidiar con una crisis, enfermeras que no están formadas para esto, sino que la inflación de títulos se ha dado de tal manera que ahora nos topamos con un gremio que le falta mucho, ¿me entiendes?, para tener el talante y la capacidad y las habilidades necesarias para lidiar con esto. Lo mismo pasa con la educación. Ves a los maestros, yo no sé, pero hay varios pedagogos que están cuestionando ahorita la manera como se está abordando la educación desde la perspectiva virtual, ¿no? Porque es lo mismo, es educación bancaria solo que a través de una computadora. O la teleeducación va a ser la salida en un momento de crisis cuando es muy posible que lo que más se necesite es cercanía. Ahí podría haber como un desafío muy grande porque casi siempre lo has notado, tú que eres educadora, que casi siempre que hay una crisis la gente empieza a hablar como que la solución está por el lado de la educación, pero la educación institucional o sufre una revolución radical o va a seguir siendo lo mismo. Mira, no es la primera vez. Yo tengo una hermana viviendo en Italia, justo en la zona de Lombardía, donde fue el foco de la epidemia. Y me contaba de la precariedad del sistema de salud, no por falta de recursos, porque ciertamente pues, es un sistema con mucho mayor recursos que nosotros, pero con estudiantes, médicos jóvenes que no manejan, ¿verdad?, que no saben cómo manejarse en una situación como esta. Digamos que su carrera no los ha preparado para eso. No es la primera vez que frente a una crisis nos preguntamos no sé si fue hace 5 o 4 años, que en Italia se derrumbó un puente, los ojos en la manera como se están formando arquitectos y los ingenieros, ¿no? Porque por lo menos a nivel de diálogo, lo que se viene encima, el posible cambio, lo que podría pasar, que hemos estado hablando, sí que no sé si tanto como que va a pasar, como que deseamos que esto sea una oportunidad para que pase. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar y a discutir, parece que no estamos preparados todos para decir, hombre, ¿qué puede pasar? Mira, Guillermo, yo soy de la opinión que tienes que elegir muy bien, voy a utilizar este lenguaje o esta imagen, desde qué trinchera vas a aportar, ¿no? Podemos hablar tal vez desde qué plataforma. Sobre todo porque una manera de lidiar con este confinamiento y con esta crisis es tener alguna sensación de control, ¿no? Porque si no, la incertidumbre te desborda y llegas a tener una crisis de ansiedad tremenda que nos pasa a todos los que estamos experimentando esto, incluso en las mejores condiciones. Yo creo que mi espacio, te lo voy a hablar como una experiencia personal, mi espacio de incidencia es la docencia. Y a mí me ha tocado ahorita, a través de la plataforma
forma virtual, estar trabajando con estudiantes de doctorado en educación, que son de la Universidad Nacional, y estudiantes de maestría en ética latinoamericana, que son de la UCA, y me ha tocado acompañar a la gente a lo largo de América Latina, porque es un programa virtual, entonces ellos se conectan desde cualquier parte de América Latina. Teníamos estudiantes de Argentina, de Chile, de Canadá, de Austria, gente que se le murió el hermano por el coronavirus, otra gente que quedó varada en el aeropuerto de Lima por la misma situación, y lo que nos tocó fue justamente ayudar a establecer vínculos y vínculos afectivos para que esta gente encontrara en el curso un soporte emocional. Ese fue el ejercicio que más valoraron ellos cuando acabó el curso. El curso acabó el 4 de abril. Cuando hicimos la evaluación del curso, la gente agradeció la flexibilidad, agradeció el acompañamiento, agradeció la motivación, e incluso creo que el asunto es devolverle a la educación su carácter relacional. No se trata de cumplir con metas para una evaluación estandarizada. Se trata de devolverle el carácter relacional si queremos aprender a convivir en un mundo como este. Entonces, para mí, te digo, yo que mi espacio de incidencia es la educación, creo que quienes tenemos que empezar a trabajar en eso somos los mismos docentes, y ahorita, en este momento. O sea, pensamos en retransformar la escuela. Sí, hay que transformarla, pero se tiene que transformar ahorita, en este momento, que la idea de la educación es aprender a relacionarse y aprender a convivir desde un paradigma que se está manejando con mucha frecuencia desde la ética, es de un paradigma del cuidado, ¿verdad? No de un paradigma de la conquista y de la raza y del dominio, sino de un paradigma del cuidado que de verdad nos haga estar atentos a las necesidades de los otros. Que la educación terminó siendo dominada por el programa, la instrumentalización, el desarrollo del programa como un instrumento que te permite meterlo todo y que por el solo hecho de existir garantiza que se avance en la formación. Seguramente conoces el texto de Sábato, Los males de la educación. Y él decía que un profesor, él hablaba de no recuerdo bien, pero parafraseando un poco lo que decía Sábato, era que un mal profesor, un buen programa con un mal profesor no sirve. En cambio, un mal programa con un buen profesor está muy bien. Sí, es un poco como esa lucha, porque la institucionalidad al final terminó haciendo de todas las disciplinas una profesión y de toda la educación para el mercado, y así la cosa no funciona, pues. No, y fíjate que yo incluso cuestionaría si se hizo una profesión de cada disciplina, porque la profesión exactamente es profesar. Es decir, cuando tú hablas de una profesión, estás hablando de algo que te apasiona, de algo que te constituye un estilo de vida, porque el reconocimiento social de la labor docente es nulo, porque la precariedad en la que trabajan es, pero altísima. Poco lo que estás hablando se ve, digamos, de alguna manera reflejada en la respuesta que se da ante una crisis como esta. Correcto. Porque está roto como el puente, por ejemplo, entre la ciudadanía y la institucionalidad, está roto el puente entre los vecinos, hay muchos puentes rotos. Y es un poco por una exacerbación de la cosa individual o egoísta. ¿Cómo aprendemos? Independientemente que si es en un espacio formal como la escuela o es en un espacio no formal como en el que estamos ahorita, que puede ir para largo, ¿qué pasa con el resto del proceso de educación? Que en principio, al menos la Ley General de Educación en El Salvador te dice que la persona es un ser educable hasta que se muere, ¿no? Entonces, que en principio la política educativa debería atender el proceso de educación de manera continua, de manera permanente, ¿no? Y esto es una buena ocasión para educarnos como población. Claro, pero también hay una separación muy fuerte de la cosa educativa. Y fíjate, hay una cosa que estaba escribiendo ahora que creo que la posteé como a un medio. Es un poco como nosotros no conocemos el cuerpo, nuestro cuerpo. Nosotros no sabemos nada del cuerpo. O sea, la gente puede, y lo peor, nunca nos enseñaron qué era nuestro cuerpo. Cuando tú te pones a mirar, la única cosa que había era como la clase de anatomía,
que básicamente lo que te decían eran los músculos y los huesos, y una cosa muy extraña. Yo me aprendí todos los nombres de los músculos y de los huesos, Guillermo, y sin embargo tengo una escoliosis por una deficiencia en higiene postural, porque la escuela no me enseñó a manejar una postura de manera adecuada para cuando tengas ya una profesión de por vida, ¿me entiendes? De nada nos sirve aprendernos los conceptos si ese saber no se traduce en un bienestar y una calidad de vida. Fíjate que en principio tendríamos que pensar que la educación debería prepararnos para momentos de incertidumbre, para momentos de crisis. Fíjate que la educación terminó radicando de su papel la formación en el conflicto. Correcto. El conflicto se separó. Un dilema ético, por ejemplo, yo siempre he sido partidaria que más que moral y cívica se debería dar ética, debería trabajarse la ética. Ahorita justamente a partir del curso que yo di, es decir, se supone que tenemos que estar preparados para tomar decisiones. Fíjate que hay una cosa sencilla porque te metes en algo que a mí me ha interesado mucho, y es que, por ejemplo, la idea de formar a través de la resolución de dilemas, por ejemplo, dilemas morales, dilemas de todo tipo, no existe. Entonces la gente no sabe resolver el dilema y no entiende que encerrándose, aunque parezca una paradoja, ¿sí?, te haces más libre. Es un poco extraño, ¿no?, lo que sucede, porque uno entiende muchas cosas de lo que suceden, por ejemplo, ese nivel de aceptación de la mentira como noticia del fake news, porque el problema no es que haya fake news. Exactamente. Y ese nivel de colectivización del fake news radica y está anclado en lo que en el trío de educación, ética, política. Olga, Muchas gracias, Olga. Gracias, chicas, por atendernos, un abrazo grande. Pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Louis Festival.